Bienvenidos a Pasión de Agujas. En el tutorial de hoy veremos el paso a paso de cómo realizar esta chaqueta o saquito que tengo colocado. Lo van a poder trabajar con cualquier material que tengan a mano y una agujita corde. La idea es que vamos a trabajar con un pequeño hexágono que nos va a cubrir el ancho de nuestro bracito y a partir de ahí cubriremos luego lo que es el ancho de hombro y al final formaremos aquí el escote en los delanteros. Vamos a formar dos piezas idénticas que las vamos a espejar y al final las uniremos y las coseremos aquí en el sector de la espalda. Una vez completa esa parte, la prenda ya queda formada, coseremos los hombros y a partir de ahí podremos trabajar el largo de mangas que cada uno desee y también el largo final de la prenda. Está realizado en un acrílico 100% semigrueso de 3 milímetros de grosor con una aguja de 8 milímetros y una de 7 milímetros para las terminaciones. Pesa en total 385 gramos, el tamaño que yo tengo colocado, que tiene una circunferencia total de un poquito más de 100, aproximadamente 50 centímetros de ancho. O sea que cada pieza individualmente mide aproximadamente 25 centímetros de ancho. Esto es para cubrir un contorno, en mi caso, de 90 centímetros aproximadamente, con 10 centímetros de holgura positiva. Esto se los doy como guía y como referencia para que ustedes sepan más o menos qué cantidad de material me llevó, qué tipo de material utilicé y para qué talle estoy trabajando. Cada una lo va a adaptar al material que tenga a mano, la estación que esté trabajando con una agujita acorde y van a realizar, por supuesto, el tamaño que cada una necesite para su gusto personal y su cuerpito. Vamos al paso a paso. Aquí les voy a pasar las medidas finales del saco para que lo tengan como guía. En la parte inferior tengo 50 centímetros. En la parte central, donde tengo las sisas, es un poquito más ancho porque es donde se concentran la mayor cantidad de aumentos. Entonces la pieza en mi caso mide 54 centímetros. La apertura central de mi escote mide 16 centímetros. La altura final de mi prenda mide aproximadamente 50 centímetros. El largo de mi manga desde la sisa tiene aproximadamente 42 centímetros en mi caso. Y desde el centro hasta donde termina mi manga mide aproximadamente 70 centímetros. Y desde el centro de la sisa hacia abajo tengo aproximadamente 35 centímetros. Vamos a comenzar nuestro saco realizando un hexágono, o sea que tiene 6 lados, que va a ser como este que tengo aquí de muestra. En base a esto, tomaremos el centro de uno de los lados, doblándolo de esta forma, juntaremos esta punta con esta punta con esta y esta punta con esta, formándose una L. Esta distancia ustedes la van a determinar de acuerdo a la circunferencia o el ancho de su brazo, que es lo que yo tengo aquí, y en base a eso construiremos el restante del ancho de nuestra prenda. Vamos a realizar dos piezas idénticas que luego las vamos a espejar de la siguiente forma. Ustedes al pellizcar aquí nuevamente, donde colocarán un marcador como guía, doblándola en el otro sentido, formarán la pieza del otro lado. Comenzamos haciendo un nudo deslizado y hacemos 6 cadenas. Una vez completo, unimos al primer punto con un punto deslizado. Formamos un anillo y ahora vamos a levantar 3 cadenas que van a corresponder a nuestro primer punto alto y una cadena más que va a ser de separación. Tomamos la lazada, nos introducimos en el anillo y montamos un punto alto, separamos por 2 cadenas y un punto alto más, todo envolviendo el anillo central.
Aquí tenemos nuestro primer lado, formaremos 6 alrededor de nuestro anillo. Separamos con una cadena, tomamos lazada y colocamos un punto alto, separamos por 2 cadenas y un punto alto más. Ahí tenemos nuestro segundo lado. Y repetimos toda la vuelta. Separamos por una cadena, envolvemos el anillo colocando un punto alto separado por 2 cadenas y un punto alto más. Cadena al aire, punto alto en el centro, separamos por 2 cadenas y un punto alto más en el centro. Vamos colocando los marcadores para ir ubicando cuántos lados vamos teniendo. Aquí tengo el tercero y aquí tengo el cuarto. Hacemos cadena al aire, tomamos lazada, colocamos un punto alto separado por 2 cadenas y un punto alto más. Aquí tenemos el quinto lado. Una vez formado el quinto espacio, cadena al aire, tomamos lazada y completamos nuestro último punto alto en el círculo para formar aquí nuestra sexta esquina o espacio. Para unir vuelta vamos a tomar lazada, vamos a dejar libre una cadena que va a corresponder al espacio entre esquina y esquina y luego de las 3 cadenas iniciales tomaremos la segunda. Picamos ahí y cerramos la vuelta con un punto medio alto. Este punto medio alto va a reemplazar las 2 cadenas de separación que tenemos en cada espacio. Este entonces sería nuestro sexto espacio, ¿sí? Y ahora, para trabajar las vueltas, trabajaremos una vuelta del derecho y una del revés. Continuamos para la segunda vuelta, levantando 3 cadenas, girando nuestro tejido y aquí mismo vamos a empezar a completar nuestra primera esquina colocando aquí un punto alto. Luego haremos aquí en el espacio de separación entre una esquina y otra una cadena al aire, tomo lazada, pico en el espacio y coloco un punto alto y cadena al aire. Y luego me salto a la próxima esquina y aquí colocaremos. Tomo lazada, envuelvo la esquina de las 2 cadenas y coloco aquí 2 puntos altos separados por 2 cadenas y envuelvo nuevamente el espacio de las 2 cadenitas colocando 2 puntos altos más. Y esto es lo que repetiremos toda la vuelta. Repetimos una vez más. En el espacio entre esquina y esquina hacemos cadena al aire, tomo lazada, envuelvo el espacio de la cadena, colocando ahí un punto alto, cadena al aire y ahora me salto a la próxima esquina colocando aquí 2 puntos altos separados por 2 cadenitas y 2 puntos altos más. Esto es lo que repetiremos en todas las esquinas, todas las vueltas hasta completar. Esta sería una esquina. Aquí ya tendríamos la segunda esquina. Aquí donde comenzamos en la segunda cadenita será nuestra unión de vuelta y aquí completaremos la última esquina. Completamos el resto de los espacios de la misma manera que hicimos aquí. Cuando llegamos al final de la segunda vuelta, terminamos de completar aquí donde comenzamos, colocando en este espacio los 2 puntos altos que nos restan para formar nuestra esquina y vamos a unir vuelta como hicimos la vuelta anterior, colocando un punto medio alto, picando aquí en la segunda cadenita. De esta manera tenemos nuestra segunda vuelta completa. Para nuestra tercera vuelta comenzamos de la misma forma, levantando siempre 3 cadenas y girando nuestro tejido. Aquí tenemos nuestra nueva esquina, entonces colocamos nuevamente tomando lazada aquí en nuestra esquina el segundo punto alto.
Ahí tenemos media esquina formadita. Luego vamos a mirar nuestro tejido. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué colocar sobre cada punto? Siempre vamos a mirar el espacio donde sabemos que vamos a siempre colocar un punto alto envolviendo la cadenita de separación. Entonces iría punto alto, cadena, punto alto. Entonces esta tercera vuelta comienza con un punto alto y luego voy a repetir esto toda la vuelta. Cadena al aire me va a corresponder a este punto alto, tomo lazada, envuelvo la cadena colocando un punto alto. Cadena sobre punto alto, tomo lazada, envuelvo la cadena colocando un punto alto. Cadena al aire y de la misma manera que comenzamos el inicio de la tercera vuelta colocando aquí un punto alto, esta cadena corresponde a este punto, entonces me corresponde finalizar aquí con un punto alto. Y esto es lo que voy a repetir toda esta vuelta hasta completar. Cuando llego aquí a la esquina, coloco como siempre, envolviendo las dos cadenitas, 2 puntos altos, 2 cadenitas al aire y 2 puntos altos más. Y luego aquí ya comienzo a repetir el inicio que tengo del otro lado. Aquí va punto alto, cadena, entonces comienzo colocando punto alto, cadena y todo lo demás es una repetición hasta completar la vuelta. De esta manera. Cuando llegamos al final de la tercera vuelta, colocamos aquí en la segunda cadenita el último punto alto que nos corresponde y ya ahora completamos esta esquina que nos faltaba colocando aquí los 2 puntos altos restantes y vamos a unir nuevamente con punto medio alto picando en la segunda cadenita de las 3 iniciales que tenemos. Y aquí formamos la última esquina. Como verán, la prenda toma cada vez más vuelo y esto es lo que debe ser. Nuevamente para nuestra cuarta vuelta levantamos 3 cadenas que van a corresponder a un punto alto, giramos nuevamente la prenda y volvemos a colocar en el espacio de aquí, donde se nos forma nuestra primera esquina, el segundo punto alto de nuestra esquinita nueva. Siempre vamos a observar nuestro tejido para saber cómo tenemos que empezar la vuelta. Entonces, sabemos siempre que en el espacio donde tengo la cadena va a ir punto alto. Entonces, va punto alto, en el punto anterior cadena, punto alto y cadena. Dijimos, comienzo con cadena, punto alto aquí en el punto alto central, cadena al aire. Y aquí en el espacio completo, punto alto, cadena sobre punto alto sobre cadena, cadena, cadena y punto alto en estos 3 puntos altos que tengo en la esquina, va punto alto en el medio y aquí cadena al aire. Y siempre que lleguemos al espacio de nuestras esquinas es siempre una repetición de 2 puntos altos que envuelven las 2 cadenitas, 2 cadenas al aire y picamos envolviendo nuevamente, colocando ahí 2 puntos altos más para formar nuestra nueva esquina. Las esquinas son siempre iguales en todo nuestro trabajo. Y una vez que estamos aquí, que completamos el primer lado, los lados restantes son exactamente iguales. Lo recordamos, miramos aquí. Va punto alto, cadena, cadena. Al revés de cómo comenzamos la vuelta anterior. Una vez finalizada la vuelta 4, a partir de aquí continuaremos repitiendo la vuelta número 3 y la número 4. Siempre girando nuestro tejido hasta alcanzar el ancho de brazos que nosotros necesitamos. Para saber eso, pellizcan cualquiera de los lados y van a juntar esta punta con esta punta con esta y esta punta con esta.
se les va a formar una L en cualquiera de los dos sentidos, ¿sí? Y ustedes se tienen que fijar que el brazo les pase por esta superficie. Esto va a formar nuestro hombro y por aquí saldrá nuestro bracito. Yo en el mío realicé 9 vueltas en total. Pellizcan así en cualquiera de los lados y juntamos las puntas de esta forma antes de continuar trabajando. Y entonces ustedes van a pasar el brazo de esta forma y se van a fijar que les cubra la partecita más ancha. Y vamos a continuar trabajando en los 3 lados restantes para formar el delantero, el hombro, el medio contorno de nuestro torso y la espalda. Yo voy a continuar trabajando en este que es más pequeñito, que es la muestra, para que me entre en la cámara. Una vez alcanzado entonces el ancho de manguitas que nosotros necesitamos, vamos a mirar nuestro proyecto. Vamos a nuevamente levantar 3 cadenas, 1, 2, 3, para poder girar nuestro proyecto. Entonces ahora me corresponde trabajar para este lado. Para formar el hombro, continuamos de la misma manera. Colocamos el primer punto alto ahí, como si fuéramos a hacer una nueva vuelta. Y a partir de ahora trabajaremos este lateral 1, lateral 2 y lateral 3, ¿sí? Entonces, este lateral y este tercer lateral son los que van a formar la manguita y el hombro. Por lo tanto, yo retiro mis marcadores y mi guía va a ser colocar el marcador aquí en el punto central para no confundirme. Entonces, cuando yo tengo el marcador aquí en el medio, yo sé que este lado lo dejo de trabajar junto con el que está arriba o a su derecha y el que está abajo o a su izquierda, ¿sí? Y ahora continúo trabajando aquí, aquí y aquí. Entonces, continuamos completando como nos corresponde. Aquí iría punto alto, cadena, punto alto. Entonces, arranco ahora completando exactamente igual como veníamos trabajando, pero solamente en 3 lados. Esto va a formar nuestro hombro y lo vamos a realizar la cantidad de hileras hasta cubrir ese ancho que cada una necesita. Aquí completé desde el marcador inicial 1, 2 y 3 lados. Llegué a la última esquina dejando 3 lados sin trabajar. Cuando llego a esta esquina hago lo mismo que en la otra esquina y completo solo la mitad, que serían los 2 puntos altos, para poder girar nuevamente el tejido y ahora trabajar de vuelta en el otro sentido. Ahora, yo en mi caso realicé 9 vueltas para la parte central, luego le agregué 2 hileras más para la parte de mi hombro y luego 5 hileras más hasta cubrir el centro de mi pieza en la parte del frente del escote y la espalda. Realizamos nuevamente 3 cadenas. Esto se va a repetir ahora hasta que completemos nuestra pieza. Y cuando empezamos solamente a trabajar así, media vuelta, siempre vamos a colocar 2 puntos altos juntos porque eso nos va a ayudar a dar estructura a todo lo que es el contorno del saquito. Y ahora continúo completando exactamente igual, punto por punto, colocando lo que me corresponde según el lugar en donde esté, hasta llegar nuevamente al marcador aquí del inicio.
aquí estoy llegando al otro marcador, les quería mostrar esto. Una vez que ustedes están volviendo y terminaron en cualquiera de los dos sentidos de completar las hileras que necesitan para cubrir el ancho de su hombro, ustedes van a venir a esta parte y van a medir. Yo en el mío calculé 6 centímetros, ¿sí? Por aquí más o menos. Esto es una muestra más pequeñita, por supuesto. Y entonces trabajan hasta ese punto. Vengo aquí, coloco punto alto y miren, en vez de hacer cadena, aquí es donde uno. Entonces me quedan 2 puntos altos juntos que me ayudan a darle estructura al borde. Y a partir de ahora, ¿sí? Miren, aquí. Nosotros lo vamos a doblar de esta forma. Y de este lado se nos va a empezar a formar el escote. ¿Ven? Entonces, a partir de ahora vamos a trabajar desde aquí, ¿sí? Toda la parte que cubre alrededor de nuestro cuerpo y la espalda. Y de esta manera iremos subiendo y bajando hasta completar la mitad de nuestro torso que nosotros necesitamos. Ahora vamos a pasar a la pieza más grande y les muestro cómo continuamos. Aquí tengo la pieza completa en la mesa, les voy a pasar las medidas que yo tengo en este momento. Con esas 9 vueltas tengo el ancho de mi manga, aquí abajo son 15 centímetros. Y luego tengo para el hombro, en esta parte de aquí, que son las 11 hileras, ¿ven? Trabajo la hilera 9 hasta aquí, luego le agrego la 10, la 11. Y en este punto tengo 20 centímetros, ahí dejé mi hombro. Luego le hice la bajadita esta para el escote, que tengo 6 centímetros aquí. Esta partecita de aquí tengo aproximadamente entre 7 y 8 centímetros. Y luego, una vez que realicé el hombro con las 11 hileras, trabajé desde esta bajadita los 3 laterales que veníamos trabajando hasta completar la hilera 16. Tengo 25 centímetros, ¿ven? Una vez que tenemos esto así, hacemos una pieza idéntica a la que ya formamos. Una vez que tenemos las 2 piezas de esta forma, lo que vamos a hacer ahora es unir primeramente aquí en la partecita de la espalda. Aquí preparé una hebra 3 veces al largo que voy a utilizar. Corto ahí, prefiero por ahí dejarla un poquito larga antes de quedarme corta. Y ya hilvané mi hebra. Lo que vamos a hacer es enganchar aquí las 2 piezas de nuestra espalda. Entonces vamos a buscar este punto, el primero, y buscamos el mismo punto que nos corresponde aquí del otro lado, de esta manera. Y lo primero que hacemos es hacer un nudito aquí. Yo ahora tengo puesto todas las piezas con el derecho hacia afuera, como iría armada, digamos. Entonces vamos a ir y lo vamos a poner boca abajo, así. Entonces esta sería la cara que me queda hacia afuera. Y vamos a mirar, ¿ven las cadenitas? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir tomando punto por punto. Miren, atravieso la cadenita de la hebra, de la cadenita de abajo, y la hebra de la cadenita siguiente. O sea que es como si tomara el nudito que queda entre ambas cadenitas, ¿ven? Enlazo ahí y ajusto ligeramente. ¿Ven? Aquí tengo la cadenita y aquí la otra cadenita. Entonces también la que está más adentro, o sea la de abajo, paso por ahí y paso por la hebra del siguiente punto, como si tomara el nudito. Y ajusto levemente. Y esto es lo que vamos a repetir a lo largo de toda la costura. Me introduzco por el mismo punto de donde salí, ¿ven? Y me voy al siguiente, siempre de derecha a izquierda, paso la hebra y me vengo aquí, que ven que de acá me sale la pasada anterior, entonces me introduzco en el mismo punto,
tomo la hebra del siguiente punto de derecha a izquierda y tiro. Vamos a realizar lo mismo de la misma manera en las mangas, en ambas mangas, desde la parte del hombro. Recuerden doblar su pieza aquí donde tienen el marcador y entonces donde tienen marcadito el hombrito lo juntan con el mismo punto de la hilera correspondiente y van tomando punto por punto de la misma manera que vamos haciendo ahora en la espalda hasta llegar a la partecita donde finaliza en este momento nuestra manga. Aquí ya tengo cosido la parte superior del brazo desde el hombro, exactamente igual que la unión de la espalda, que la tengo aquí, y del derecho se ve de esta forma. Esta es la costura, como verán queda blandito, queda precioso, completamente imperceptible y acompaña el movimiento del tejido, no queda para nada rígido. Para alargar la manga lo que hice fue lo siguiente. Aquí tenemos la parte superior y esta sería la parte inferior donde había marcado mi centro aquí, donde tengo colocadito el marcador. Simplemente lo que hice fue tomar una hebra nueva, esto es por si la quieren alargar. Ahí perdí mi centro, sería este, enganché aquí, de esta manera, con un nudito. Ahí simple. Se van a fijar las cadenitas en que me van para este lado, entonces arranqué con una vuelta para el otro lado, en mi caso, para que el dibujo me quedara igual. Entonces hice 1, 2, 3 cadenas y que me corresponden al punto alto y una cuarta cadenita que me corresponde al punto alto que está aquí para saltarlo. Luego lo que hice fue ir colocándome simplemente punto alto, como veníamos trabajando, en cada espacio de cadena, y luego coloqué cadena al aire sobre punto alto y de paso voy escondiendo esta hebra, así luego no la tengo que enhebrar. Y punto alto en cada espacio. Y esto es lo que repetí en toda la vuelta, todas las vueltas, derecho y revés. Ven que aquí llegué al centro de mi manga. Yo tengo 3 puntos altos aquí, 3 puntos altos aquí y aquí estaban las cadenas. Entonces, ustedes se van a fijar lo que hacen en una manga, lo hacen después en la otra para que les queden iguales, pero traten de ubicar la misma cantidad de puntos. Entonces, simplemente aquí lo que hacen, la cadena me corresponde a este punto, entonces coloqué un punto aquí, cadena al aire, me corresponde a esta parte central, otro punto aquí, cadena al aire, punto, cadena, punto y continúo completando. Aquí tengo el primer punto bajo, hago mi cadenita de separación que me va a corresponder a este punto y cuando llego acá al inicio miro, dejo una cadena que corresponde al espacio del punto alto. Luego tengo las 3 cadenas que me corresponden al primer punto alto y yo lo que siempre hago es enganchar en la segunda cadena. Levanto 3 cadenas, pero cuando uno vuelta, uno en la segunda. De esta forma. Y ahora repito, levanto 3 cadenas que me van a corresponder al primer punto alto, giro el tejido y ahora para trabajar la próxima vuelta es igual que cuando hacíamos la parte del hexágono, que había una parte donde teníamos 3 puntos altos y a veces 2. Entonces, aquí no me corresponde cadena, me corresponde punto alto. Entonces coloco punto alto en el espacio y recién ahora hago cadena, punto alto, cadena, punto alto. Entonces cuando completo esta vuelta, aquí al último, en vez de cadena, me va a caer punto alto aquí en el espacio y luego uno a la segunda cadenita con un punto deslizado. Y esto es lo que vamos a repetir hasta alcanzar el largo que cada uno necesita para su manga. Se nos van a entonces intercalar esta vuelta, así, punto alto y cadenita a cada lado, y una vuelta con 3 puntos altos. Les muestro la otra manga que ya la tengo terminada.
una así y una con 3, una con punto alto, cadena, cadena y una con 3, y así vamos intercalando. Yo en total a la mía le completé, creo que eran 16. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 vueltas. Y cuando terminamos de completar la vuelta 16, uno aquí a la segunda cadenita con punto deslizado, levanto una cadena, aquí mismo voy a realizar un punto bajo, luego hago un punto bajo aquí porque terminé en una vuelta donde tengo 3 puntos altos juntos, y sobre la cadena hago cadena. En el punto alto, punto bajo, cadena sobre cadena y punto bajo sobre punto alto. Y así voy a ir repitiendo en toda la vuelta. Cuando llegamos aquí al final, unimos con punto deslizado y ya cortamos hebra y la podemos esconder aquí adentro. En la parte inferior, en caso que queramos alargar nuestra prenda, en esta partecita de aquí vamos a enganchar una hebra y vamos a ir trabajando exactamente igual como veníamos trabajando, como realizamos la manga. Aquí yo le agregué al mío 1, 2, 3, 4 hileras. Lo estoy trabajando así por separado y luego lo voy a coser en esta partecita porque como están espejadas las prendas en el sentido que me van los puntos, voy a trabajar esta pieza así y ahora completo lo mismo del otro lado. Les muestro cómo hacemos las terminaciones y terminamos. Para la vista tomamos una hebra nueva y nos vamos a venir aquí a la parte de atrás. Yo me pasé a la aguja de 7 milímetros, que es la misma que utilicé para cerrar la manga. Entonces miro aquí va a ir cadena, punto, cadena, punto. Entonces engancho acá, hago un nudito deslizado ahí y ahora ya engancho aquí y realizo un punto bajo. Y ahora empiezo a completar cadena, punto, cadena, punto. Sobre cadena vamos a colocar cadena y sobre punto alto un punto bajo. Súper fácil. De esta manera iremos completando hasta rodear toda nuestra pieza. Aquí llegué a la esquinita inferior. Tengo punto bajo, acá en la esquinita me correspondería cadena, pero obviamente no voy a colocar cadenita ahí. Lo que hago es, coloco un punto bajo. Y para rodear mi esquinita y que no se me frunza, lo que hago es, hago 2 cadenas al aire, en el mismo punto, me ubico y coloco ahí un punto bajo. Y ahora continúo aquí. Por ejemplo, en esta... Fíjense que los puntos altos aquí están paraditos, o sea, en este sentido, ¿sí? O sea, que no tenemos la cadena en la parte superior. Entonces, en este espacio hago cadena al aire y aquí, donde tengo la parte superior del punto alto, ahí engancho mi punto bajo. Hago cadena al aire y aquí, donde tengo el enganche del punto alto, coloco el punto bajo. Y aquí, si ustedes como ven, están los puntitos también paraditos en el sentido que venimos trabajando. Y aquí hacemos lo mismo que hicimos en esta parte de aquí. Los puntos bajos los enganchamos aquí y la cadenita va en este espacio que queda como al aire. Aquí estoy llegando al ángulo del escote. Tengo aquí el punto este así y aquí ya me arranca lo que vendría a ser la parte del hombro. En esta partecita de aquí simplemente hago una cadena que me va a cubrir este espacio y ubico un punto bajo aquí justo en el ángulo para que me mantenga la forma, ¿sí? Y que me quede ahí bien armadito el escote. Entonces aquí hago una cadena al aire y ahora ya me estoy trasladando a lo que vendría a ser la parte del hombro. Y entonces aquí ya como pegué la curva,
continúo. Lo mismo vamos a tratar de hacer aquí. Miren, entonces, aquí tengo, por ejemplo, 2 puntos altos juntos. Entonces, en este voy a colocar un punto bajo. Aquí, sobre este monte cadena. Y acá voy a mirar, porque aquí también tenemos los puntos así, paraditos en la parte de la espalda, ¿ven? Entonces, voy a pensar que aquí en el centro voy a colocar un punto, aquí una cadena, aquí cadena. Entonces, en esta esquina tendría que tratar de ubicar un punto bajo. Tengo la costura aquí, entonces voy a pensar y voy a hacer como una trampita y voy a colocar un punto bajo ahí, pero voy a colocar otro punto bajo aquí, ¿sí? Y ahora sí, ya empiezo cadena y ubico aquí en la parte superior o inferior de lo que vendría a ser el punto alto, coloco punto bajo y con eso ya más o menos resolvimos todos los inconvenientes que les pueden llegar a surgir en todas las partecitas más dificultosas. ¿Ven? Y acá nos quedó redondeadito esta partecita, ¿ven? Que forma ahí bien bonito el cuellito. Y aquí también nos quedó perfecto el ángulo, porque ese punto más también lo que hace es que no se nos frunza esta partecita de aquí, ¿sí? Y ahora completamos lo mismo del otro lado hasta bajar. Una vez completa toda la vuelta del otro lado, unimos al final aquí con un puntito deslizado al primer punto abajo que hicimos, escondemos las hebras que tengamos y con eso ya estaría finalizado nuestro proyecto. Espero que les haya sido de utilidad, que les guste, que lo puedan poner en práctica y como siempre les mando un saludo y un cariño grande y nos vemos pronto en otro tutorial. Hasta la próxima.